Buenas tardes, mis queridos adultos. Ahora vamos a ver los resultados de este test que les apliqué. Como verán acá, estamos viendo la evaluación del segundo ciclo, que tenía 30 preguntas, un total de 32 puntos. ¿Ya? Vamos a leer el primer texto, que era de Juan Darien, de Horacio Quiroga, y hay que responder las preguntas de la 1 a la 5. Aquí se cuenta la historia de un tigre que se crió y educó entre los hombres, y que se llamaba Juan Darien. Asistió 4 años a la escuela vestido de pantalón y camisa y dio sus lecciones correctamente, aunque era un tigre de las selvas. Pero esto se debe a que su figura era de hombre, conforme se narra en las siguientes líneas. Una vez, a principios de otoño, la viruela visitó un pueblo de un país lejano y mató a muchas personas. Los hermanos perdieron a sus hermanitas y las criaturas que comenzaron a caminar quedaron sin padre ni madre. Las madres perdieron a su vez a sus hijos y una pobre joven mujer y viuda llevó esa misma a enterrar a su hijito, lo único que tenía en este mundo. Cuando volvió a su casa se quedó sentada pensando en su chiquito y murmuraba: Dios debía de haber tenido más compasión de mí y me ha llevado a mi hijo. En el cielo podrá haber ángeles, pero mi hijo no los conoce. Y a quien él conoce vienes a mí, pobre hijo mío. Miraba a lo lejos, pues estaba sentada en el fondo de su casa, frente a un portoncito por donde se veía la selva. Ahora bien, en la selva había muchos animales feroces que rugían al caer la noche y al amanecer. Y la pobre mujer que continuaba sentada alcanzó a ver en la oscuridad una cosa chiquita y vacilante que entraba por la puerta, como un gatito que apenas tuviera fuerzas para caminar. La mujer se agachó y levantó en las manos un tigrecito de pocos días, pues tenía aún los ojos cerrados. Y cuando el mísero cachorro sintió el contacto de las manos, ronroneó de contento, que ya no estaba solo. La madre tuvo largo rato suspendido en el aire aquel pequeño enemigo de los hombres, a aquella fiera indefensa que tan fácil le hubiera sido exterminar, pero quedó pensativa ante el desvalido cachorro que venía quién sabe de dónde, y cuya madre con seguridad había muerto. Sin pensar bien en lo que hacía, llevó al cachorrito en su seno y lo rodeó con sus grandes manos, y el tigrecito, al sentir el calor del pecho, buscó postura cómoda, ronroneó tranquilo y se durmió con la garganta adherida al seno maternal. La mujer pensativa siempre entró en la casa, y en el resto de la noche, al oír los gemidos de hambre del cachorrito y al ver cómo buscaba su seno con los ojos cerrados, sintió en su corazón herido que ante la suprema ley del universo, una vida equivale a otra vida, y dio de mamar al tigrecito. El cachorro estaba a salvo, y la madre había hallado un inmenso consuelo. Tan grande su consuelo que vio con terror el momento en que aquel le sería arrebatado, porque si se llegaba a saber en el pueblo que ella amamantaba un ser salvaje, matarían con seguridad a la pequeña fiera. ¿Qué hacer? El cachorro suave y cariñoso, pues jugaba con ella sobre su pecho, era ahora su propio hijo. Ese es el fragmento que toma las primeras preguntas. Y en la primera pregunta dice: ¿cómo supo la mujer que el tigre había nacido hace poco tiempo? Porque tenía los ojitos cerrados. En la segunda pregunta, ¿qué emoción se destaca tanto en la mujer como en el pequeño tigre? La soledad. En la tercera pregunta, ¿por qué el relato se titula Juan Darien? Porque es el nombre que recibió el pequeño tigre al ser adoptado por esta madre. En la 4 dice: ¿qué simboliza el hecho de que la mujer amamantara al pequeño tigre? El lazo que se establece entre una madre y un hijo, que los une para siempre. Ustedes saben que el acto de amamantar genera el apego, y por ende ese es el nexo que une a esta madre, que si bien es cierto no lo parió, sí le dio la posibilidad de vivir gracias a darle pecho. En la pregunta 5, en tanto, ¿qué aspecto propio de la cultura en la que vivía la mujer se observa en su forma de pensar? La respuesta correcta es la tercera, que dice que es la existencia de una fuerza superior a la del ser humano. Ella invoca a la imagen de Dios. Si uno se va al texto, ella dice: ¿por qué me pasó esto a mí? Me he quedado sola en este mundo. Pero bueno, una vida reemplaza otra vida. Entonces ella toma la decisión de respetar eso. ¿Ya? Ese es el texto 1 con el cual se respondían las preguntas de la 1 a la 5. Vamos al segundo texto. Nuestro segundo texto habla sobre los versos de la princesa. ¿Ya? La sonatina de Rubén Darío, fragmento. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo pirutea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o del de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escalera luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. En el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Ese es el texto para responder las preguntas de las 6 en adelante. En la primera estrofa, ¿qué se escapa de la boca de la princesa? No podemos decir que se escapan pensamientos porque los pensamientos están en la mente. Los sueños tampoco porque están en la mente. Los colores tampoco. Entonces la única respuesta correcta es los suspiros. ¿Cuántos de nosotros suspiramos constantemente cuando hacemos como esto, como ¡ay! Suspiros. En las 7 dice en la tercera estrofa, ¿qué situación cree que causa la tristeza a la princesa? Que ella se siente enamorada de alguien, ¿ya? No es que se sienta aburrida de los bufones, sino que nada tiene sentido porque esa persona a la cual ella ama, a la cual ella añora, no está consigo misma y la hace sentirse vacía. ¿Qué podemos deducir sobre la princesa al leer los versos del poema? Vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 dice, ¡ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener las alas ligeras bajo el cielo volar. La respuesta correcta es que ella desea ser libre, libre para amar, para ir en búsqueda de ese ser amado que está lejos, distante de ese lugar donde ella está. ¿Qué simboliza la palabra jaula en tanto? Ubicada en los versos del poema. Simboliza la prisión y la falta de libertad. Ella se siente enjaulada estando en el castillo, lo tiene todo, pero aún al mismo tiempo no tiene nada porque no tiene amor. ¿Ya? No es mejorar el jardín, no es que ella ha sido castigada, y no es la forma que tiene el palacio, sino es la forma en cómo ella ve las paredes del edificio donde está viviendo. Eso es. De acuerdo a lo expresado en el cuarto verso, ¿dónde quiere perderse la princesa? Quiere mezclarse con el viento. Y esto lo quiere hacer única y exclusivamente para poder llegar donde está su ser amado. Eso es lo que ella espera. No en los lirios, no en los versos, no en el sol, sino que en el viento. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente texto. Nos vamos al siguiente texto que está acá en la prueba. Nos vamos acá arriba. Preguntas. Bajamos acá al texto de la antropofagia. Aquí dice. Lee el siguiente texto y responde las preguntas del 11 a la 15 marcando la alternativa correcta. Los mexicas se comían a sus enemigos. El arqueólogo mexicano Marco Antonio Cervera, doctor en arqueología clásica, plantea varias hipótesis sobre la antropofagia. Dice que se había estudiado muy poco porque se trata de un tema tabú. El consumo de carne humana entre los pueblos mesoamericanos no es un secreto. Una de las novedades frente al polémico tema es el estudio de la alimentación en el contexto de las batallas mexicanas, en el que también se incluye el factor de la ingesta de la carne de sus enemigos. Marco Antonio Cervera, doctor en arqueología clásica por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, sostiene que la antropofagia se había estudiado muy poco, porque se trata de un tema tabú. La antropofagia no es nada más fácil que digerir, sobre todo en los escenarios más tradicionales relacionados con la idealización del México antiguo. Se le veía como algo impensable, como una invención de los españoles. De hecho, hay textos del siglo XX con hipótesis absurdas como que se comían los enemigos por falta de proteína, sostiene el arqueólogo. Aunque quizás se trató de evitar el tema, ahora, tras varias investigaciones, no se puede negar la antropofagia mesoamericana, pero no solo eso, se pretende ir más allá y conocer el contexto en el que se practicaba. Nos hemos planteado varias hipótesis. Una es que hubo una antropofagia exclusivamente ritual. Estamos llegando a ciertas conclusiones de que aunque no se pierde la ritualidad, en el fondo podría existir un gusto por el consumo de la carne humana. Esto es algo que no se ha comprobado. También es necesario decir que hay un amplio espectro de contextos históricos y culturales en el consumo de la carne humana. El arqueólogo dice que la antropofagia no era exclusiva de las mexicas, pues hay casos documentados de la misma práctica que fue hecha por mixtecos y zapotecos. Cervera es especialista en arqueología militar.
Ha estudiado el contexto bélico de otros pueblos como el griego y el romano, pero dice que nunca se había encontrado con información sobre el consumo de la carne del enemigo similar a la que se practicaba en esta región. Tenemos un interés de entender la guerra prehispánica de una forma más local, de que es lo que la guerra prehispánica en comparación con lo que ocurría en otras culturas u otras partes del mundo, detalles como estos que claro aún están por sistematizar van a caracterizar. El tratamiento del cuerpo. La antropofagia se daba en diferentes contextos. Uno de ellos lo realizaba en el conflicto armado, algo que quedó documentado en algunas narraciones históricas. En las fuentes, explica Cervera, cuando los generales alentaban a su ejército para la batalla, cuando ya estaban las batallas en campo abierto, hubo un constante de decirles que se los iban a comer cuando fueran derrotados. Cuando pasaba la batalla se capturaba algún prisionero al que le daba un tratamiento, pues lo decapitaban, y era arrojado por las escaleras del templo mayor, pero según el tipo de ritual se desmembraba su cuerpo y luego era repartido. Normalmente hervían los cuerpos o las partes que iban a ser utilizables, las cocían, a veces iban con hueso y otras no. Tenemos la información no solo de códices, sino de restos bioarqueológicos de huesos expuestos al fuego en el que se evidencian estas prácticas. De todas las partes se sabe que el corazón y la sangre estaban relacionadas con una antropofagia más ritual, pues eran elementos que estaban destinados solo para los dioses. La antropofagia también quedó representada en el Códice Magliavecchiano. Ahí en el folio 73R aparece un escenario ritual en el que también se comen tamales. La carne humana está en vasijas y enfrente Mictlantecuhtli, dios de la muerte. Por el momento, el especialista continuará su investigación y adelanta que de confirmarse la hipótesis de que los mexicas consumían la carne del enemigo derrotado, se confirmaría que el consumo de la carne tenía más relevancia del que hasta ahora se sabe, y la guerra méxica tendría una caracterización particular. Habría que analizar qué significa comerse a ese enemigo, no solo la idea del sacrificio, sino que el significado del consumo del otro, sostiene Cervera. Después vemos una imagen donde dice que la antropofagia quedó representada en el Códice Magliavecchiano, uno de los códices coloniales de México creado durante el siglo XVI en el periodo colonial temprano. Ahora nos vamos al análisis de las preguntas. Vamos a las preguntas que están acá abajo. Nos vamos rápidamente a las preguntitas. ¿En qué consistía la antropofagia? Era comer carne humana. Literalmente salía eso en el texto y eso es lo que se utiliza. Se comía carne humana. Según Cervera, ¿qué significa que la antropofagia no sea tan fácil de digerir? Es que es una idea que cuesta aceptar, o sea, no es normal, nosotros no consideramos que es normal comer carne humana, incluso lo consideramos canibalismo, pero es importante y perentorio que nosotros también conozcamos cómo las culturas primigenias a nosotros nos precedieron. En el caso de la pregunta 13, de acuerdo a la información portada por el pie de imagen, ¿en qué siglo se creó el Códice Magliavecchiano? Extraer la información explícita y es en el siglo XVI. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la causa de la antropofagia de acuerdo a lo leído? Es que era un ritual de combate. Se intencionaba antes de que la gente fuera a combatir, dice, no, los vamos a comer, y después también se utilizaba como estrategia ritual. Por ende es un ritual de combate. Pero todavía hay cosas que, tal como dice el estudio, faltan por verificar. ¿Qué función cumple la imagen del texto? Simplemente apoya lo planteado por los arqueólogos, que a través de la imagen que está en el códice queda relegado la información que ahí está. Entonces, en base a esa información, se logra comprender y extrapolar la información necesaria como para sostener toda la información. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos a leer el capítulo del texto de la página 16 al 20. Nos vamos arriba al otro texto para leer el del texto de la 16. Aquí está. Lee el siguiente texto y marca las respuestas correctas dependiendo de la pregunta 16 a la 20. Aquí tenemos que el año 2017 hubo más basura electrónica en todo el mundo. En el 2012 todo el mundo se produjeron casi 49 millones de toneladas métricas de basura electrónica, y para el 2017 la cifra aumentará hasta los 33% según la Universidad de Naciones Unidas. El volumen anual de basura electrónica en el 2017 es altísimo. Los que generan más basura electrónica son 65.4 millones de toneladas, equivalen a 200 edificios en Empire State de Nueva York. Se fabrican equipos electrónicos
y eléctricos son los países que más se sitúan en la cabeza, como son Estados Unidos y China. Estados Unidos con 10 millones de toneladas y China con 11,1 millones de toneladas. 9,4 millones Estados Unidos en el mundo y 7,3 China. En el caso de Estados Unidos, 258,2 millones de unidades son usadas en ordenadores, televisores y celulares. Y los destinos de los celulares son para sectores que viven en Latinoamérica como Paraguay, Guatemala, Panamá, Perú y Colombia. Y se producen televisores y todas esas cosas. Y son 1,4 millones dentro de todo. Ese es el texto con el cual vamos a responder la pregunta de la 16 a la 20. Entonces vamos a ver qué nos dice la respuesta de este texto. Vamos a la 16. La 16 dice, ¿cuántos millones de toneladas de equipos electrónicos fabrica China? 11,1 millones, de acuerdo a ese texto. ¿Qué efecto espera lograr en el lector la información destacada en el texto? Alertar sobre la agudización de un problema ambiental. O sea, mientras más toneladas de este tipo de residuos se produzcan, más peligroso es para el ecosistema. ¿Con qué finalidad se incluyó la siguiente imagen en el texto? Para demostrar que la basura electrónica se produce en cantidades significativas y como no tiene control, se produce esta gran masificación, especialmente en estas dos potencias como son Estados Unidos y China. ¿Qué función cumple la imagen en el texto? Evidencia el daño que provocan en Latinoamérica las exportaciones de equipos electrónicos y eléctricos desde Estados Unidos y China. Si bien es cierto, los latinos no producimos este tipo de elementos y obviamente tienen que ser importados por parte de ellos, es importante también considerar que es fundamental que lleguen esos recursos, pero hay que tener mecanismos para el reciclaje. Y la pregunta 20 dice, ¿cuál es el propósito total del texto? Exigir a Estados Unidos y China que produzcan menos basura electrónica. ¿Por qué? Porque como son los que más la producen, ellos deberían tener mecanismos para evitar y generar este tipo de proliferación. ¿Ya? Vamos entonces al texto que responde a la pregunta 21. No, vamos al texto de El Yastay. El Yastay. Cuento escrito en 2013 por Alejandro Aracena, de 59 años, de Tierra Amarilla, del Archivo Fuqua, Fondo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, Biblioteca Nacional. Para los que nunca han escuchado hablar del Yastay, quiero hacer un paralelo en esta historia. Quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de nuestra flora y fauna. El Yastay es un hermoso ejemplar de guanaco mucho más grande que los otros machos, inclusive que el jefe de una manada que llamamos relincho. El jefe de todos los relinchos es el Yastay. Ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros que son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias. La noche del río Jorquera invitaba con la claridad de nuestro límpido cielo nortino a reunirnos al lado afuera del rancho, aspirando el humo de un buen cigarrillo. Echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Hoyito, dirigiéndome una mirada burlesca. Cuentan que justo y muy inteligente, en una oportunidad un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos, que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero. Del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados los soltó para verlos libres correr por el campo. Una mañana el Yastay se le cruzó en el camino al arriero y con su cuerpo lo topaba por delante del caballo para que lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales muy recién muertos. El Yastay pagó su deuda de estadía. El arriero charqueó los guanacos y cuando terminó su faena, escuchó un relincho de saludos del más grande de los guanacos. Ese es el texto del Yastay. Recuerdo que este instrumento de evaluación lo respondieron 15 compañeros y vamos a ver las respuestas que se condicen con el texto del Yastay. ¿Ya? ¿Quién es el Yastay? Es el jefe de los relinchos, que son los guanaquitos más chiquititos. ¿Cuál de los personajes mencionados en el texto es justo y muy inteligente? El hermoso guanaco llamado Yastay, que es el más grande de todos. ¿Cuál es el propósito que tiene el Yastay al obstruir el paso del arriero? Agradecer el haberle cuidado a los guanaquitos que estaban heridos producto de la balacera con la metralleta. ¿Cuál es el objetivo central que tiene el texto? Narrar la historia del Yastay, contar cómo se produjo, cómo se generó, cómo se gestó. ¿Ya? La historia de los guanaquitos heridos
¿Qué función cumple en relación con el texto? Ejemplifica las virtudes del Yastai. Ese es el objetivo. Ejemplifica. Nos da un valor, nos da un sentido. Eso es lo que hace. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal valor que transmite el Yastai? La sabiduría. Aprendió mucho, agradeció y por lo tanto es más sabio. No es valentía, no es perseverancia, no es honestidad, sino que es más sabio. ¿Y qué frase utiliza el narrador para establecer una relación de confianza con los lectores? Es cuando uno dice, quiero hacer un paralelo en esta historia y quiero llegar a hablar en el mismo idioma que ustedes. O sea, acercar el lenguaje a cada uno y poderles mencionar cómo es que se dan las cosas y cómo es que se suscitan. Eso es el enfoque que tiene este relato del Yastai. Y si se fijan, es un relato bastante noble porque habla sobre cómo estas especies, a pesar de que uno considera que no son racionales, también nos entregan cierto sentido de humanidad. En relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta la comprensión? El uso de la puntuación, porque estamos nosotros acostumbrados a no tomar pausas en las lecturas, ¿ya? Y los puntos, las comas, siempre nos generan a nosotros la búsqueda necesaria e inmediata de concebir la información. Ese es el punto, ¿ya? Entonces consideren desde esa perspectiva cómo se da todo y cómo se puede conversar y converger en un punto de vista bastante intencional, ¿ya? No solo cambio los tiempos verbales, ni tampoco las palabras en varios idiomas porque no están, y las letras en mayúsculas de algunas palabras tampoco, porque cuando uno ocupa mayúsculas son para resaltar ideas o puntos de vista. Pero en el caso de la puntuación nos va haciendo tomar pausas constantemente para poder respirar y también para darle sentido al texto. Ahora vamos a una pregunta que tiene que ver con los textos argumentativos. ¿Qué tipo de argumentos se utilizan en el siguiente fragmento? En la actualidad somos realmente una gran familia mundial. Lo que ocurre en una parte del mundo puede afectarnos a todos. Esto no es solamente cierto para las cosas negativas, sino que es igualmente válido para los progresos positivos. Gracias a los extraordinarios medios de comunicación tecnológicos, no solo conocemos lo que ocurre en otra parte, sino que también nos vemos afectados directamente por los acontecimientos de sitios remotos. Nos sentimos tristes cuando hay niños hambrientos en el este de África. Nos alegramos cuando una familia se reúne después de una separación de décadas debido al muro de Berlín. ¿Qué tipo de argumento es el que predomina en este texto? Es un argumento basado en los valores, en esas cosas esenciales que nos hacen ser humanos y ser vitales. ¿Por qué no se basa en hechos? Porque estamos hablando del rol de la familia. ¿Por qué no se basa en datos? Porque no hay porcentajes ni hay cifra específica. Y tampoco de autoridad porque no se nombra a una autoridad válida que pueda respaldar los puntos de vista. Y en la pregunta 30, que es la última, lea y observa atentamente el siguiente texto y conteste la pregunta, ¿cuál es el mensaje del texto? Vamos a ir a ver qué es lo que era, pero la respuesta correcta es describir los tipos de tratamientos para adelgazar. Entonces vamos a ir a ver el texto, cómo era el texto multimedia que nos planteaba la pregunta. Ahí tenemos el texto, dice, ¿cuál es el mensaje del texto? Woman's Health inicia el año con una figura espectacular, control de peso a base de suplemento, glúteos y busto increíble, levantamiento y reafirmación de glúteos y busto. Tratamiento para la celulitis, glúteos y busto increíble, tratamiento reafirmante y anticelulitis, tratamiento postparto, rehabilitación abdominal. Ilumina tu cara, disminuye la flacidez facial y líneas de expresión. Vale por 3.000 en tratamiento, 5 de febrero 1347, Colonia Olímpica, citas al 36 19 06 34. El mensaje central, cuando uno mira solamente este afiche publicitario, uno dice, está vendiendo, está publicitando, está haciendo una publicidad comercial que intenta persuadirnos. Y cuando yo me doy cuenta que me están persuadiendo, me están describiendo tipos de tratamientos para adelgazar. Un tipo más para que yo me convenza y me persuada de adscribirme a este producto. No se les olvide que los productos de los textos argumentativos cumplen dos grandes funciones. Y para ello utilizan los medios masivos de comunicación. Es convencer a través de argumentos lógicos racionales y persuadir a través de cierto tipo de estrategias que hacen que las personas creamos que está bien lo que nos están vendiendo, pero no lo necesitamos, ¿ya? Y esos son los resultados del instrumento de evaluación número 3 que hemos aplicado y que espero que los que no hayan alcanzado a rendirlo lo puedan aplicar, pero a conciencia obviamente, y que puedan ir sopesando cuáles son los errores que más han cometido y podamos ir practicando. Es necesario, si les fue mal en los puntos de argumentación,
Hay que repasar, si le fue mal en el análisis de textos multimedia de los medios de comunicación, tienen que repasar esos contenidos, pero sobre todas las cosas es necesario que ustedes relean los textos una y otra vez cada vez que vayan a responder. Y recuerden que la prueba dura 90 minutos. Les mando mis bendiciones, se me cuidan, que tengan una bella y bendecida tarde.